Muy buen día, compañeros. Como les había comentado el día de ayer, cuando me planteaban algunas dudas acerca de las tareas, el día de hoy nos íbamos a comunicar pues para terminar de discutir algunas situaciones y pues para indicarles cuál iba a ser el procedimiento en función de la clase. Primero que nada, creo que lo más urgente e inmediato es platicar acerca de la situación de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Ciencia Política como tal. Eh, lo que comentábamos en la última clase acerca de que existían dos posiciones encontradas en función de determinar pues si el semestre se daba por válido sin necesidad de concluirlo como tal cual fue la solicitud de AEU, o si el semestre se anulaba por completo, dejando pues a todos en cierta zozobra. Pues afortunadamente tengo que comentarles que en este sentido pues ni la universidad ni la escuela ha considerado realmente el suspender el semestre. Hemos tratado desde múltiples posiciones y de diversas plataformas de continuar en lo mínimo ciertamente con la actividad, especialmente con la actividad docente. Sin embargo, pues sabemos que todo esto nos agarró a todos de sorpresa y que no era nada para lo cual no solo estuviéramos preparados, sino también nada que se hubiera planeado. La universidad, por supuesto, ha dejado ver sentidas y marcadas deficiencias a todo nivel, pero creo que también tenemos que ser un poco responsables todos en el sentido de sopesar y de entender pues que, repito, es una situación completamente emergente que, si bien es cierto, posiblemente se veía venir, nadie la magnificaba ni la cuantificaba en la medida en la que se estaba dando. De tal cuenta, en Prensa Libre el día de ayer se publicó, digamos, desde una posición oficial, aunque no es exactamente la posición oficial, pues esa seguramente estará el día de hoy luego de la reunión del Consejo Superior Universitario. Pero Prensa Libre ayer decía que sí, que el semestre no se dejaba en suspenso, que sí iba a avanzar en la medida de lo posible. Por otro lado, veíamos, por ejemplo, artículos de algunos compañeros de la escuela INOMA, y en algunas empresas comunitarias y en algunas otras páginas, donde pues se quejaban de algunas deficiencias. Sin embargo, pues si bien la queja es válida y su opinión es igualmente válida, sí tenemos que, como les decía, ser un tanto responsables, y si como alumnos y como docentes no se ha hecho el máximo, entonces creo que lo mejor sería que todos asumiéramos nuestra responsabilidad, y pues que en función de esa responsabilidad también asumiéramos lo que está pasando y lo que puede pasar. En cuanto a la Escuela de Ciencia Política, el día de hoy en la tarde tenemos una reunión de coordinación con el director, la secretaria académica y todos los coordinadores, pues ya para definir las últimas situaciones para la realización no solo de sus exámenes, sino para asegurar de alguna manera que las zonas se les hagan llegar oportunamente, que su examen final también se les explique en función de la metodología, y que luego las actas de notas sean consignadas de la manera pertinente, también en el tiempo prudencial y de manera virtual. Eh, Les comentaba, la cuestión presencial en la universidad sigue siendo compleja, salvo algunos casos y por algunas obligaciones extras, pues en la universidad ha habido algún tipo de movimiento, pero realmente la universidad está desierta, mis amigos. Por otro lado, en función a lo que está ocurriendo a nivel nacional, especialmente en función del COVID-19 y la pandemia como tal, nos damos cuenta que, por ejemplo, ya el día de hoy son 763 casos, todavía hay 665 activos, 19 personas fallecidas y 79 personas recuperadas. No solo en Guatemala, sino a lo largo y ancho de todo el planeta, se tiene virtualmente la certeza que los datos oficiales difícilmente llegan a registrar
en el mejor de los casos, un cuarto de los datos reales. Lo que quiere decir que tan solo el 25% de los datos son reportados. Por otro lado, nos damos cuenta que en muchos países se ha disparado el índice de contagio, pero es precisamente también porque el índice de pruebas también se ha disparado. En Guatemala este no ha sido el caso. En Guatemala se siguen pasando muy pocas pruebas, por lo cual se ha mantenido la curva, llamémoslo así, estable, aun y cuando se considera que la próxima semana puede ser un poco más grave. Les quería comentar con un poco de pena y un poco de zozobra al mismo tiempo que el día de ayer por la mañana se comunicó conmigo una compañera, por razones obvias no les comentaré de quién se trata, es compañera de la Escuela de Ciencia Política, labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el día domingo en la noche me comentaba ella que había llegado a su casa pues una patrulla más una ambulancia a llevársela de emergencia y ser recluida en el hospital para el caso, porque resulta ser que una persona del Ministerio de Relaciones Exteriores, que además era compañero directamente de trabajo de ella, resultó positivo. Ella me comentaba el día de ayer, pues en la medida de lo que pudo, que realmente la situación del confinamiento y la situación del hospital que sea del hospital de campaña que ha acondicionado para responder a la pandemia es una situación bastante dramática, compañeros. Virtualmente están presos con bastantes limitaciones, les recogen los celulares, les prohíben tomar fotografías pues para que no sepa toda Guatemala la verdadera situación que están viviendo, para que sigamos creyendo de que el gobierno y que las acciones que se han tomado pues han sido las mejores. Pero les puedo decir con total certeza, no solo en función de lo que ya me manifestaba, pues que no es la realidad, amigos. Vemos que el presidente, por ejemplo, airado, molesto incluso, amenaza, intimida, coacciona y coarta a diversos alcaldes en Guatemala en función de que quien maneja los datos es el gobierno central y nadie más. Es precisamente para mantener esa curva del subregistro y para mantener a Guatemala como un ejemplo ante el mundo, aunque sabemos nuestra situación real y la situación del Sistema Nacional de Salud. De tal cuenta, se ha propuesto de parte del gobierno central ciertas fases para la reactivación económica, decían ellos. Cuando uno lee realmente el contenido de cada una de las fases, nos damos cuenta que no es solo la reactivación económica, sino que esta reactivación económica va aparejada igualmente a la reactivación social, la reactivación de muchas actividades, la reactivación laboral, la reactivación comercial, por supuesto, ¿verdad? Y algún tipo de socialización. Ellos proponían, por ejemplo, una fase 0, que ya la pasamos, del 20 al 26 de abril, una fase 1, del 27 de abril al 10 de mayo, una fase que es en la que nos encontramos, una fase 2 del 11 al 25 de mayo. Preocupantemente en esta fase 2 ellos ya proponen pues que los alumnos de los colegios en todos los niveles y de las escuelas públicas e institutos pues ya regresen a sus actividades académicas, lo que se antoja una explosión de casos, se antoja una explosión de contagios, y de tal cuenta pues yo creo que la realidad va a ir surgiendo pues por esta misma dinámica que ellos han planteado. Paradójicamente pues plantean la reactivación económica para los intereses a los que están sirviendo, pero nos damos cuenta que la ejecución presupuestaria de todo el dinero que aprobó el Congreso de la República en función de la emergencia, independientemente de que se hayan dado o se sigan dando compras excepcionales, sin procesos adecuados, sin procesos en los cuales la Contraloría General de Cuentas pueda auditar los mismos, la ejecución presupuestaria es muy pobre, no llega ni al 1%, el famoso bono familiar no ha llegado a nadie, el famoso bono para el desempleo tampoco ha llegado a nadie, el bono para las pequeñas y medianas empresas no ha llegado a nadie, y entonces nos resulta, ¿verdad?, con un pacto de honor
que para hacer un pacto de honor y hacer un pacto entre caballeros, primero hay que tener honor y ser caballero, en el cual, por ejemplo, la empresa eléctrica, las diversas generadoras de electricidad, la empresa municipal de agua, las telefónicas, hacen este pacto de palabra en el cual nos dicen pues que no se van a llevar a cabo cortes, que no se van a llevar que se va a respetar de alguna manera el hecho de que exista algún tipo de retraso en los pagos, pero esto es básicamente luego del rebote que da el decreto 15-2020 en el Congreso de la República, en el cual no se acepta el veto presidencial a Alejandro Yamatei. No obstante, pues al día siguiente presentan una inconstitucionalidad o un recurso de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad, y casualmente pues es alguien allegado al gobierno y alguien allegado a los sectores que ha estado representando, específicamente a los sectores poderosos económicamente y directamente con nombre y apellido pues al cacique y a todas las personas que lo representan. De verdad, amigos, qué falta de humanidad, qué falta de criterio, qué falta de escrúpulos y a la larga, qué falta de liderazgo. Si verlo hablando todas las noches a nosotros nos da la impresión de que es un líder, que es un estadista, habría que chequear un poquito en la historia y leer, por ejemplo, cuál era la posición estadista de Juan José Arévalo Bermejo, cuál quiso ser la posición estadista en función de las mayorías de Jacobo Álvarez Guzmán, y entonces hacemos una pequeña comparación para darnos cuenta, por ejemplo, de que acá lo que tenemos es una pantomima y es realmente una cuestión creada pues por estrategas, uno mexicano, otro venezolano y algunos de otros países, estrategas políticos que lo que nos están vendiendo es una falsa imagen presidencial. A la larga, pues yo les diría que las actitudes gubernamentales, especialmente las del gobierno central, han dejado claro para quién es este gobierno y cómo se gobierna o para quién se gobierna. Y les reitero lo que ya habíamos comentado en algún momento. Amigos, cuando el pueblo, cuando la mayoría de la población no tiene el poder político, no tenemos nada. Banderas blancas de acarreados, por favor, amigos, sabemos la necesidad de la gente, sabemos. Lo único bueno y que ha salido a luz o que ha quedado claro en esta situación es que lo que comentamos en clase, si no existieran agricultores, si no existiera esa mano de obra proletaria, llamémoslo así, estaríamos todos en una situación sumamente calamitosa de escasez que llevaría la pandemia y el COVID-19 a índices de otro tipo. Muy bien, en función de la clase, hemos tenido algunas lecturas desde el inicio de la misma y todo tenía una lógica y hoy quiero explicarles un poquito en cuanto a esto. Fíjense que cuando leíamos la alegoría de la caverna de Platón, primeramente habría que tratar de contextualizar un poquito y decir entonces pues que Platón nos plantea esta situación entre hace aproximadamente 2350 2400 años, desde un punto de vista sumamente filosófico, desde un punto de vista incluso metafísico y bastante metafórico, ¿no es cierto? Lo que hace Platón en la alegoría como tal es refrendar diversas percepciones de la realidad. Como lo comentamos en clase, hablamos del árbol, pues todos sabemos el significado o el significado del concepto como tal, pero todos lo entendemos de manera distinta. Todos entendemos qué es un árbol o cuál puede ser la utilidad de un árbol de una manera completamente distinta, y esto en función de nuestras creencias. Platón nos comentaba realmente y nos hacía entender la situación que creo que es aplicable para el contexto actual de la existencia de diversas realidades, ¿no? Cada quien percibe esa realidad de una manera distinta y normalmente pues cuando de alguna manera todavía más de fondo se nos plantea algún tipo de máscaras o algún tipo de maquillaje a diversos tópicos o diversa manera de ver la vida, tarde o temprano nos la terminamos creyendo. También en diversas medidas, así como entendíamos diferente el concepto del árbol,
porque depende también de algún tipo de sistema de creencias, algún tipo de sistema de valores, pero si nos transpolamos nosotros y nosotros pasamos a la caverna, nos damos cuenta entonces de que, pues la caverna se vuelve Guatemala, nos damos cuenta entonces de que sí existen diversas realidades. Les aseguro, mis amigos, no es la misma percepción acerca de lo que sucede en Guatemala hoy o lo que ha venido sucediendo en los últimos años en los centros urbanos que en la ruralidad, en esa Guatemala de adentro que muchos mencionaban como panfleto, no es la misma realidad. Hay distintas realidades y la vida se vive de manera muy distinta, hay distintas necesidades y la vida se vive de manera muy distinta, tenemos diversas posibilidades y vivimos la vida de manera muy distinta, pero a la larga la realidad sigue siendo una, independientemente del maquillaje o las mascaradas que le vayamos dando. Pues luego vamos a dejar al peruano liberal luego de hablar de Lenin un poco y vamos a hablar un poquito también de las idioteces que plantea. Pero bueno, Lenin, el qué hacer, por ejemplo, Lenin hace la publicación o la primera edición de El qué hacer en 1902. Existen cuestiones contextuales que influencian o marcan fuertemente a Lenin para que él plantee las cosas de la manera que las plantea. Primeramente, pues creo que para nadie es secreto que Lenin es fuertemente influenciado por la teoría de Marx y Engels y por las posiciones y los planteamientos que se recogen en las internacionales socialistas. Plantea, creo que es una parte sumamente importante del libro, aunque tiene una causa, pero plantea también esta sinergia o esta amalgama que debe existir entre la teoría y la práctica. En la Escuela de Ciencia Política, por ejemplo, desde hace muchos años existe una discusión profunda y existen varias posiciones, porque aparentemente la escuela es eventualmente extremadamente teórica y muy poco práctica. Creo que eso se ha venido rompiendo en los últimos años, pero creo que también debemos entender que es un proceso. Lo que sí entendemos, y se los podemos garantizar, es que esa amalgama y esa sinergia es necesaria. Además, que es uno de los valores que la Universidad de San Carlos de Guatemala plantea, es uno de sus valores principales, el llevar la extensión como tal y el llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en función de la resolución de la problemática grandísima que vive la sociedad guatemalteca. Por otro lado, es necesario, creo yo, entender el contexto y entender esa necesidad de la acción para llevar a cabo cambios estructurales. No cambios de maquillaje, no realidades de maquillaje, sino cambios de fondo, cambios que afecten realmente la base social, cambios que afecten realmente la interacción social y ese entramado del que hablábamos en la última clase. La situación contextual, la situación histórica de la Rusia de principios de siglo era una situación complicada. Por un lado se hablaba del zar, de la familia real y de los excesos que ellos mantenían. Por otro lado, Rusia pasaba por un momento muy complicado porque luego de que muchos de los países europeos habían entrado de lleno a la revolución industrial, Rusia para principios de siglo, para cuando se escribe el texto, vivía todavía en una situación agrícola, casi feudal. Otra situación que influencia fuertemente a Lenin, pues porque no se entendía como uno de los países más grandes del mundo, posiblemente el más grande de Europa en ese entonces, dentro de la lógica de las fronteras zaristas, seguía retrasado y seguía rezago de todos los países de Europa cuando el potencial humano, el potencial económico y el potencial de recursos podía dar para mucho más. Y por último, hay una situación importantísima para entender el texto. Lenin planeaba y ya sentaba las bases para lo que luego iba a ser la revolución rusa, la revolución de los bolcheviques como tal. Él en el libro hace ese llamado a la acción, ese llamado a la insurrección, precisamente porque ya se pretendía o se avisoraba empezar a plantear algún tipo de base teórica para poder llevar a cabo luego algún tipo de movilización social que, pues ya sabemos, concluyó con esta revolución. Cuando les hablaba que íbamos a tocar muy someramente al peruano liberal, del cual también les trasladé el texto, miren mis amigos, creo que queda más que claro
el tener que mencionarles que lo que nos plantea es una visión sumamente miope y obtusa acerca de la realidad, una visión que plantea únicamente los beneficios de una clase social, eh, cerca de lo que comentábamos o hablamos acerca de la clase para sí, y de tal cuenta pues él nos plantea patrañas y nos plantea una serie de mascaradas que realmente tienen poco o nada que ver con esta realidad que planteamos. O sí, entonces somos los desadaptados los que no queremos producir riqueza. Somos los desadaptados los que trabajamos y hacemos el mínimo esfuerzo porque si no, porque si hiciéramos el máximo esfuerzo, los empresarios que son la luz del mundo y los empresarios que menean las ruedas de la economía, no, pues tendrían más y la situación para todos sería mejor. Mis amigos, miren lo que está pasando en Guatemala. Los empresarios poco o nada han hecho para paliar la crisis económica que estamos pasando todos en este momento. Miraba, por ejemplo, las declaraciones de una muchacha que trabajaba en una gasolinera, donde dice que ahorita a finales del mes de abril ella solo recibió la mitad de su sueldo, pero sí trabajó completamente el tiempo que se podía trabajar en función de las restricciones y el toque de queda. ¿Qué puede hacer esta patoja? ¿Qué puede hacer esta muchacha? Una de dos: o renuncia y busca trabajo en crisis y en pandemia que no va a encontrar, o se queda con la mitad del sueldo aunque le alcance para la mitad de todo. Ojo, no podemos medio dormir, no podemos tener medio techo, no podemos, bueno, medio comer. Creo que muchos en Guatemala medio comen, pero vamos a que ¿será esa la actitud del empresario cuando entonces ahí tiene a sus trabajadores produciéndole riqueza? ¿Será culpa de los trabajadores que el precio del crudo haya llegado a alarmantes datos rojos? ¿Será culpa de los trabajadores que el precio de la gasolina haya disminuido de esa manera? Y realmente, de fondo, ¿ustedes creen que una empresa, tal cual lo planteaba el peruano loco ustedes creen que si una empresa no gana lo suficiente o no tiene ganancia, va a seguir laborando, va a seguir trabajando? No. Nos dimos cuenta hace unos días, por ejemplo, que cerraron una maquila con aproximadamente 1.600 empleados. No importan los empleados. Sabemos las condiciones laborales de la maquila, sabemos que son condiciones precarias, sabemos que muchas veces no se les indemnizan ni tienen el régimen de seguridad social asegurado. Entonces, creo que lo que decía este señor en función de esos desadaptados que no hacen lo suficiente para producir más riqueza, cae por su propio peso. En países como el nuestro es todavía muchísimo más claro. Luego también, un poco más cercano, leímos un capítulo de Mi lucha, de Adolf Hitler. Fíjense que él escribe este libro entre 1924 y 1925 con algunas cuestiones interesantes, ¿no? Primero lo escribe desde la cárcel, desde prisión, y originalmente lo dividía en 2 volúmenes. En el texto que yo les envié ya iban los 2 volúmenes juntos, pero eran 2 volúmenes como tal. El primer volumen era un volumen que era una retrospectiva, una cuestión algo así como que autobiográfica. Por ahí le ponen que era una autobiografía exagerada, donde pues se ponía como la persona que no es. Habría que leerlo con otros elementos de juicio. Y el segundo volumen que ya iba directamente desde el punto de vista ideológico como tal. El segundo volumen era en cuanto a todo lo que estaba sucediendo y se preveía que iba a suceder con el movimiento nacional socialista. Hay algo interesante en todo esto, ¿verdad? Nos damos cuenta en el libro, y por eso era la pregunta, ¿verdad? Que había que, en función de la tarea, había que tratar de contextualizar históricamente qué era lo que pasaba y cómo Hitler lo planteaba, y luego pues hacer el contraste con lo que el registro oficial de la historia registraba acerca de él como tal. Y entonces
lo interesante del texto es eso, ¿verdad? Tratar de conocer y pensar nosotros acerca de la vida del individuo como tal. Quitémosle el nombre, quitémosle lo demonizado o satanizado que puede estar el nombre como tal. Y entonces, como les decía, era interesante o es interesante ver cómo alguien plantea lo que piensa en función de su escala de valores, en función de su escala de creencias y cómo lo plantea. Y luego hacer esa extrapolación y esa comparación histórica, ¿verdad? Cómo la historia nos lo plantea él, cómo nos dicen, por ejemplo, nos dice el registro oficial de la historia, pues que él tenía fuertes problemas psicológicos, precisamente pues porque no era el alemán promedio, además pues por su descendencia, algunas otras cuestiones que lo que hacen nuevamente es tratar de plantear una realidad alterna, no necesariamente diciéndoles que lo que él haya puesto en su texto sea lo puramente verdadero. Pero yo creo que aquí la lógica era encontrar ese justo medio o ese fiel de la balanza, pues para llegar a una conclusión más de fondo en torno a nuestra posición. En el segundo volumen, como les decía, ya encontramos entonces ese fuerte contenido nacionalista, donde él planteaba dos situaciones especialmente. Por un lado, primero, esa posición antibolchevique, pues porque él no consideraba que Alemania debía llevar a cabo cambios como los que estaba llevando la Rusia bolchevique ya para cuando él escribe el texto. Especialmente, pues porque Alemania sí había sido de los primeros países que entraron en la revolución industrial. La Alemania de finales del siglo XIX era una Alemania sumamente pujante. Cuando hablamos de este Reich o del Tercer Reich que quiso plantear Adolf Hitler, él lo hacía especialmente evocando a esa Alemania del Segundo Reich de finales del siglo XIX, previo a la Primera Guerra Mundial. Él quería regresar a esa Alemania fuerte, a esa Alemania de principios teutones, a esa Alemania arraigada a cierto tipo de cultura muy propia, y entonces él planteaba ese elemento antibolchevique porque él consideraba pues que por la cercanía, pues por la manera en que los bolcheviques habían planteado cierto tipo de medidas en Rusia, Alemania no podía ni siquiera parecerse, no podía llevar a cabo una movilización como se daba en Rusia, no podía llevar a cabo un proceso de industrialización a la carrera, etc. Y por otro lado, planteaba otro elemento dentro de este segundo volumen de contenido nacional socialista, y era el elemento antisemita como tal. Les comenté en algún momento en clase, y es la realidad, para principios de siglo en Alemania ya había más de 1,5 millones de judíos viviendo de manera ilegal, y lo que se planteaba era lo siguiente. Y quiero que entendamos muy bien esto en función del elemento nacionalista. Si la nación es primero y la sociedad que conforma esa nación es primero, yo voy a querer el beneficio primero para mi sociedad, para la sociedad nacional. Y estoy hablando que había más de 1,5 millones de judíos errantes, porque recordemos que en ese entonces todavía la nación judía o la nación luego Israel, lo que andaban buscando era un territorio donde asentarse como tal, así como luego lo hacen en Palestina y empiezan a comer el territorio que no es de ellos. Entonces, parte del elemento antisemita lo que planteaba era eso. El territorio alemán es alemán, de la sociedad alemana, el territorio alemán es teutón, el territorio alemán es nuestro. Como el ejemplo que poníamos en clase, es como que usted llegue a su casa, entre a su cuarto y encuentra a un completo desconocido viendo su televisión, comiéndose su comida, y todavía le dice: salite, voy a terminar de ver mi programa. O sea, hay que tener un poquito de sentido común también, ¿no es cierto? Y entonces, como les decía, planteaba desde el punto de vista ideológico en este segundo volumen, no solo la situación judía, sino también la lógica pues de expulsarlos de alguna manera, pues por la nación era para ellos.
para los teutones, para los que realmente habían nacido, se habían creado dentro de la lógica y la cultura alemana, y además para los que estaban, como les decía, haciendo grande a Alemania desde finales del siglo XIX como tal. Bueno, y el último texto, el de Max Herrheimer, el de la función de las ideologías. Fíjense que especialmente en función del capítulo que asignamos como lectura, el de ideología de acción, queremos que logremos detectar algunas cuestiones interesantes. Primero nos damos cuenta que al igual que Lenin, Herrheimer retoma la sinergia entre la teoría y la práctica. Entre esa teoría y esa acción es necesario llevar a la acción lo que pensamos. Hablábamos en clase que además no solo es de llevar a la acción, sino también que hay que ser congruente entre lo que hacemos y lo que decimos. No podemos andar pregonando por todos lados pues que nos importa la gente cuando realmente pasamos en un semáforo y lo que hacemos es atropellar a los niños que limpian vidrios. No podemos decir que queremos cambiar la situación de Guatemala cuando lo que hacemos es primero cambiar la nuestra y servirnos, no servir. Tiene que existir esta sinergia entre la teoría y la práctica, pero tiene que existir también esta congruencia entre la teoría, la práctica, lo que hacemos y decimos, porque si no, la verdad no tiene sentido. Tenemos que entender que la ideología realmente va muy en esa línea, muy en la línea de cómo concebimos ese orden de ideas y cómo vamos articulando esas ideas y luego las hacemos o las patentizamos pues con acciones como tal. Además, me pareció muy interesante el capítulo porque ahonda históricamente el concepto y su significancia práctica durante diversos momentos históricos, y lo que pretende o lo que se pretende es entender pues que la ideología es parte íntegra de la vida de todos los humanos, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico y no digamos desde el punto de vista político. Ha sido parte de la vida del ser humano y seguirá haciéndolo, y seguirá haciéndolo a la postre, y lo ha sido en distintos momentos. Quedamos de que el día de hoy yo les explicaba cuál iba a ser la última asignación o la última tarea en función de este texto de Horkheimer y del capítulo Ideología y Acción. Se dan cuenta, es un capítulo pequeño, no es muy denso, de hecho se me hace una manera muy entendible para leer, en la que escribí, como para que lo podamos leer. Y entonces lo que quiero que hagamos es en una página el análisis del capítulo como tal. Pero el análisis de qué. ¿Qué pensamos nosotros acerca de lo que él nos plantea y cómo lo vemos y asumimos nosotros también? ¿Qué creemos nosotros realmente acerca de lo que él está diciendo? Pero les repito, el ejercicio va a ser mayormente enriquecido desde la lógica de que seamos congruentes realmente en función de lo que pensamos. Si creemos que es una tontería, pues digamos por qué creemos que es una tontería y seamos congruentes en nuestra forma de pensar. Si creemos que es algo muy atinado, también, ¿por qué creemos nosotros que es algo muy atinado? ¿Por qué nuestra escala de valores y nuestro orden de ideas se filia con esta posición como tal? Muy bien. Ya para ir concluyendo, quería darles una información más directamente en torno a la clase como tal. Esperaría que la tarea me la puedan enviar antes de que finalice el viernes como tal, para que yo ya pueda integrar el cuadro de zonas y se los pueda enviar. Creo que sería pertinente que se los enviara más tardar el lunes 11, porque no, como les comentaba, nuestro examen lo estamos planeando para que sea el 21 o el 22 de mayo. Tendríamos 10 días, pues no solo previos para conocer nuestras zonas, sino pues si existe algún tipo de error en consignarlas, en el caso de algunos de ustedes, pues para que pudiéramos revisarlo y pudiéramos llegar
ya el día del examen, pues con nuestra zona no solo consolidada, sino que además con nuestra zona completamente concluida. Para el examen final hemos pensado que se llevaría a cabo en dos vertientes. Por un lado, se les dejaría un ensayo. Para este ensayo, con directrices muy puntuales, tendríamos un día, les dejaríamos el ensayo del 21 para el 22, y el día 22 entonces se les enviaría un pequeño examen muy parecido al primer parcial, donde cada quien, de acuerdo a su criterio, pues va a responder a algún tipo de cuestiones que se le plantearán, nada del otro mundo. Creo que lo más importante es el ensayo, pues porque en el ensayo ustedes pueden plantear realmente eso, su manera de pensar y cómo congruentemente creen que esa teoría, esa práctica, esa sinergia se puede llevar a cabo en determinado momento, pues ya para llegar a la acción. Por lo demás, les sigo deseando nuevamente que estén bien ustedes, que esté bien su familia, que esté bien su círculo cercano, sigámonos cuidando. Realmente a nadie compete más que a nosotros la responsabilidad en cuanto a contagiarnos, digamos. Entonces, seamos congruentes, cerremos filas. Creo que en los tiempos de zozobra es cuando la solidaridad es lo que tiene que aflorar. En Guatemala necesitamos mucho de eso. Critiquemos si tenemos que criticar, pero realmente ayudemos porque tenemos que ayudar. Me despido de ustedes. Espero su tarea entonces para el día viernes. Igual por WhatsApp, si tienen alguna duda, con gusto se la respondo. Y seguimos platicando. Saludos.